Nació el 18 de enero de 1911. Su padre fue Víctor Manuel Argueda y su madre se llamaba Victoria Altamirano. A los 2 años y medio de edad, su madre falleció. Su padre era un abogado muy destacado en diversos pueblos. Su padre se casó con una señora rica que se fueron a vivir a otro pueblo. Su madrastra, tuvo su hijo y su hermanastro le trataba muy mal a José María. Fue muy violento con él y José María se fue de su casa y decidió irse porque no aguantaba el maltrato que su madrastra y su hermanastro le hacían. Ahora le doy paso a mi compañera. Adolescencia y primera juventud. En 1923 abandonó su retiro al ser recogido por su padre, a quien acompañaba frecuentemente en sus viajes laborales, conociendo más de 200 pueblos. Pasaron por Huamanga, Cusco y Abancay. En esta última ciudad se internó en el Colegio Miguel Grau, cursando quinto y sexto grado de primaria. Entre 1924 y 1925, mientras su padre continuaba su vida y su hermano Arite seguía con la educación en Lima, en esta etapa para él fue muy duro y conmovedor. Es por ello que formó la obra llamada Río Prófugo. En 1926 se fue de visita a una hacienda que quedó en el país de Apurímac. Y ahí fue donde se accidentó 2 dedos de la mano derecha con una rueda de un trapiche. En 1928, junto a su hermano, empezaron a estudiar en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, en la costa peruana. Él se sentía lejano por el ambiente de su serranía, pues sufrió mucho por el desprecio de los alumnos e incluso de los profesores. Se enamoró de una muchacha llamada Pompeya, le dedicó un acróstico y ella lo rechazó, porque ella no quería tener amores con serranos. De Letras de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, que donde ahí se encontró con un filósofo llamado Carlos Cuevas Bernardini y Luis Felipe Alarco, ya que al año siguiente falleció su padre. Él le costó mucho y se dedicó a trabajar en la administración de correos, ya que ganaba un poco sueldo, pero para él era lo necesario con sus estudios. En 1933 hizo su primer cuento llamado Guarma Cuyay. En 1935 hizo su primer cuento que se llamó Agua, la cual ganó el segundo puesto en la revista mexicana de Buenos Aires. En 1937 él ingresó a trabajar como profesor de la San Marcos de castellano y geografía. Ahora voy a hablar
hizo muchas crisis en 1966, llevándola a un tratamiento psiquiátrico. En aquel año escribió unas palabras diciendo: yo estoy sumamente preocupado por mi pobre salud. He vuelto fatigadísimo, sin poder dormir y angustiado. Tengo que ir a donde el médico nuevamente, aunque esos caballeros nunca llegan a entender bien lo que uno sufre ni las causas. Lo malo es que esto me viene desde mi infancia. Un poco por miedo, otro poco se me necesitaba, o creo que se me necesitaba. He sobrevivido hasta hoy y será hasta el lunes o martes. Temo que el Seconal no haya afectado en lo deseado, pero creo que ya nada puedo hacer. Hoy me siento muy aniquilado, y quienes viven junto a mí no lo creen, o acaso sea más psíquico que orgánico. Da lo mismo, tengo 55 años, he vivido bastante, más de lo que creí. A partir del intento de suicidio, su vida sigue siendo la misma. Después de esto, por tratar mal, se puso en contacto con una psiquiátrica. En 1966 dejó el magisterio en la Universidad de San Marcos. A principios de 1969, su último viaje a Chimbote, por su novela póstuma, tuvo otras palabras. En 1941 escribió Fiesta, que fue revisada en 1958. En 1954 escribió Diamantes y Pedernales, que fue una reedición del libro Agua y el cuento de los libros. En 1954 escribió Lo muy profundo, que fue un libro que se basó a lo largo de su vida con los textos de su padre. En 1971 escribió El cerro de arriba y el cerro de abajo, lo cual fue una novela que lo dejó inconcluso. Los cuentos que escribió fueron: en 1955, La muerte de los arañas. En 1962 escribió La agonía de los niños. En 1965 escribió Amor de Mundo, como también escribió Señores e Indios y Una ciudadanía indoamericana. Ahora le doy paso a mi compañero Juan, que va a hablar sobre la agonía de los refugiados. Esta obra comienza por un indio llamado Don Pajaire, que estaba echado en una cama de pellejo, en un pequeño cuarto donde solo daba un poco de sol. Se levantó y fue a avisarle a su esposa y a sus dos hijas que estaban desgranando maíz, que el dios Guamani, que es un dios montaña, representado en forma de cóndor gigantesco, y dijo que la hora había llegado. Dijo que llamara al arpista Lucha y al violinista Don Pascual. Cuando fueron a llamarle, él fue a una petaca y sacó su traje tradicional de rito religioso, donde estaba su pantalón azul y su chaqueta roja, adornadas con cintas de colores y espejos en forma de estrellas. También agarró sus tijeras de acero y un pañuelo. Cuando llegaron el arpista y el violinista, reunió a la gente. Al estar, pidió a los músicos que tocaran diversos tonos, y él comenzó a bailar vivamente. Después de realizar sus estudios secundarios en Lima, Huancayo y Lima, ingresó en 1931 en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Su nombramiento: tras permanecer alrededor de un año en la prisión del Sexto, en Cifuentes, en el departamento de Cusco. En octubre de 1941 fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar con la reforma de planes de los estudios secundarios. En marzo de 1947 fue nombrado Conservador General del Folclore del Ministerio de Educación. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En esta oportunidad, al grupo y a mí, nos ha tocado hablar sobre José María Artigas Altamirano. Nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, al sur del Perú.
En 1915, por su padre, haber muerto su madre del cólico hepático, su padre se casó con otra mujer, que era rica, y se llamaba Crimesa Aragoiti. En 1917, su padre llamó a José María Arguedas a presentarle a su madre, con que se reunió con su hermanastra prácticamente, que se llamaba Arísteris. Arísteris era 2 años mayor que él, que mucho lo maltrataba. En 1919, su madre envió a su madrastra envió a Arísteris a estudiar, y José María Arguedas se quedó con la madrastra, así que lo maltrataba mucho, y esos momentos fue el peor día de su vida, los días de su vida. Arguedas inició su carrera de docente en el Colegio Nacional Mateo Pumacahua. Fue profesor de castellano y geografía, con un sueldo de 200 soles. Trabajó en colegio desde el año 1939 hasta el año 1941. Contrajo matrimonio con Celia Bernal el 30 de junio de 1939. En 1941 publicó Yagua Fiesta, su obra y a la vez su novela. Reasumió sus labores de docente en los colegios de Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Medallón de Lima. En el año 1966, José María Arguedas estuvo a punto de suicidarse gracias a una sobredosis de barbitúricos el 11 de abril de aquel año. Sobre las poesías y cuentos que escribió. Sus primeras poesías fueron escritas en quechua, luego traducidas en español por el mismo autor. Sus poemas de Arguedas asumen conscientemente la tradición de la poesía quechua, antigua y moderna. Les voy a mencionar 3 de las muchas que existen. En 1959, su primera poesía, que fue Tupac Amaru Kamak Taitanchisma, que significa a nuestro padre creador Tupac Amaru. Oda al Yer Kamam Vietnam Yakamam, que significa el pueblo del excelso Vietnam. Cuento. Su primer cuento fue Yagua Fiesta, fue editada en 1958. Diamantes y Pedernales, fue editada conjuntamente con una reedición del libro Agua. Y por último, Los Ríos Profundos, premio Nobel al Fundamento Cultural de Ricardo Palma en 1959. Ahora doy paso a mi compañero Leonardo. Ahora yo les voy a hablar sobre sus cuentos que ha hecho José María Arguedas. En 1935 hizo la obra Agua, que fue traducida con varios personajes de la obra por Macuyay y los espoleros. Obtuvo el segundo premio en la Revista Internacional de Buenos Aires. Luego, en 1955, hizo la obra La Muerte de los Naranjos. En 1962, Rasuniti. Y en 1965, El Sueño en el Congo, que fue traducida en bilingüe al quechua y en español. Luego, ahora les voy a hablar sobre la obra Agua. Trata de un pueblo en la que vivía Ernesto y Pantocha. Pantocha era un niño muy humilde con los demás. Le gustaba cantar y hacer llamar a la gente. En ese pueblo había mucha escasez de agua. Pues sí había agua, pero el alcalde no repartía bien las aguas, porque el agua que venía de los pueblos lejanos lo repartía, por ejemplo, a sus amigos, colegas y familiares, dejando a los demás en la hambruna. Y la gente ya no tenía con qué vivir, por eso sus bebés morían y no tenían con qué darle alimento. Un día, Pantocha va al pueblo